Este es un nuevo tiempo, tiempo de celebrar. La mesa está servida, ven y ocupa tu lugar. El rey ya está llegando, él quiere verte aquí. Palabras para el alma, él desea compartir. Ven a postrarte en su presencia, ven a su mesa a disfrutar, ven a habitar con tu familia, casa de abundancia y paz. Ven a postrarte en su presencia, ven a su mesa a disfrutar, ven a habitar con tu familia. El rey te invita a su casa real. Nos ubicamos en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 9. Dice la palabra de Dios en este pasaje que tomo de la Nueva Traducción Viviente: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual él aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia al Dios Todopoderoso y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que es por encima de todos los demás nombres. Presten atención al versículo 8. Se humilló a sí mismo, estando en la condición de hombre. Siendo igual a Dios, se vació de su divinidad, no tomó el ser igual a Dios como algo al cual él aferrarse y negarse, sino que tomó forma humana y siendo un ser humano, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Y eso es la clave para lo que sigue, porque se humilló a sí mismo para obedecer a Dios a tal punto que murió en una cruz como morían los criminales, por lo cual Dios lo elevó al lugar de máximo honor. Y hoy tiene un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, este principio de humillación, de vaciamiento de sí mismo y de obediencia a Dios, es el mismo sentir que Dios quiere que nosotros tengamos. A veces me pregunto, ¿qué pasa en estos tiempos que la iglesia no ocupa sitiales de honor a la cual seguramente ha sido llamada? ¿Está Dios escondiendo la luz bajo el almud? ¿Será que Dios nos está escondiendo para que no alumbremos como iglesia? ¿O es un tema de que nosotros no estamos siendo luz de parte de Dios? Recordemos que un almud es una forma de cajón que se usaba en tiempo de los romanos y era muy común en Medio Oriente para medir granos. Se llenaba ese cajón con esa medida y se vendían así los granos. Y una luz no se pone debajo de ese cajón, sino que se pone en un lugar alto para que ilumine a todos, como pasa con los faros. Ahora, ¿qué pasa? Que la iglesia no está en esos lugares de importancia, iluminando, siendo un faro de luz a nuestra sociedad. ¿No será que nos está faltando el sentir que hubo en Cristo Jesús? Que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo para obedecer a Dios, al punto de ir a una cruz y padecer lo que padeció. Porque está muy claro que todo aquel que se
humillare será enaltecido, y todo aquel que se enaltece será humillado. ¿Qué pasa que la iglesia está tan humillada? ¿Qué pasa que la iglesia a veces pasa desapercibida, no tiene autoridad, no se le toma en cuenta? ¿Será que la sal ha perdido su sabor y no está haciendo otra cosa que pisoteada por los hombres? En la Biblia también se nos habla de que muchos son levantados, pero no necesariamente de parte de Dios. Hay hombres que se levantaron a sí mismos. Por ejemplo, Caín se levantó contra su hermano Abel con envidia y celos y lo mató. Acab se levantó, no bien supo que Nabot había muerto, había sido asesinado por su mujer Jezabel, y se levantó para robar, para apropiarse de una viña que no correspondía. Asimismo, Elías se levantó para huir de Jezabel cuando ésta le amenazó. Y así hubieron varios que se levantaron para tomar lugares de autoridad y lo hicieron con sangre y espada. Pero ¿es este el levantamiento? ¿Es este el tipo de honra y de lugar que Dios le quiere dar a la iglesia? ¿Realmente eso? ¿Es como en el tiempo de la Inquisición? ¿Es realmente la iglesia que tiene que tomar las armas de este mundo y tomar por asalto los lugares de autoridad? Permítanme decirles que no, que eso no es de Dios. No es el sistema en que Jesucristo tiene hoy el nombre que es sobre todo nombre. El Salmo 75, versos 6 al 7, dice: ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el verdadero enaltecimiento. Dios es el juez y a éste humilla y a aquel enaltece. Dios es el juez. ¿Qué juzga Dios cuando mira el corazón de los hombres? Juzga si ese hombre es humilde o es soberbio. Al humilde lo levanta. El soberbio no es necesario, él por sí mismo es altivo y se levanta. Y a veces Dios permite que por un tiempo el hombre altivo se levante y vaya hasta un cierto punto. Pero después hay que ver cómo es el final. Normalmente los tiranos y los malvados nunca terminaron bien en este mundo. Dios les permite ciertas cosas hasta un cierto límite, hasta que después hace justicia. Pero ¿cuál es la honra que perdura en el tiempo? ¿Cuál es aquel ensalzamiento y levantamiento, aquel lugar donde Dios te pone para influenciar positivamente a una nación, a una familia, a un estado, a una ciudad? ¿Qué tipo de levantamiento es el que realmente te bendice para que seas de bendición? Es el levantamiento que viene de parte de Dios. Y esto pasó en tiempos de David. Israel había elegido un rey llamado Saúl. Quería rey. Y Dios les permitió que tuviesen rey. Lo desecharon a él como rey y querían un rey humano. Dios lo permite, y cuando entra Saúl, una de las cosas que hace es ensoberbecerse contra Dios. Y por supuesto al pueblo le va mal por eso. Pero quitado Saúl, dice Hechos capítulo 13, verso 22, les levantó Dios por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David. Dios estuvo buscando un rey y dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Pero dice, me llama la atención que dice: les levantó a David. David no estaba caído en un pozo. David estaba humillado ante la presencia de Dios. David era un adorador. David no estaba pensando en un reino. David no estaba pensando en obtener poder, en ser conocido en las redes sociales de la época. David simplemente tenía un enamoramiento profundo con su Dios, con su Padre Celestial. Y él se deleitaba en sus tiempos de soledad, de tranquilidad,
de estar cuidando las ovejas de su padre, cumpliendo con sus deberes naturales, pero a su vez también se deleitaba en estar en la presencia de Dios. Allí en el campo, probablemente donde nadie lo viera, en su lugar solitario. Allí estaba aquel varón, aquel joven, adorando a Dios, a los pies de Dios. Y Dios lo halló como tantas veces a la hora de poner un rey sobre Israel, a la hora de buscar una autoridad conforme a su corazón que hiciese todos los planes que él quería. Y encontró a David, un hombre postrado a sus pies. Y como todo aquel que se humilla, como Dios es el juez, porque David estaba sometido y disponible y dispuesto para Dios, Dios lo levantó. Y les levantó a David por rey. ¿Será que hoy Dios no tendrá lugares donde poner hombres y mujeres humildes, que estén dispuestos a hacer su voluntad, que conozcan su corazón, que tengan un corazón 100% dispuesto y disponible para Dios y no anden buscando sus propios planes? Que quieran usar a Dios de siervo para que los ayude en construir su propio reino. ¿Será que si hoy Dios no encuentra hombres humildes con un corazón dispuesto para Él, no los va a levantar y los pone en lugares de autoridad? Muchas veces las autoridades que ocupan determinados cargos están porque Dios no haya Davides, porque no tiene a otros y pone a esos. Dentro de lo malo, lo mejor. Ahora, cuando una persona está buscando exaltarse a sí mismo, hace planes, hace propósitos, quiere llegar, tiene sus sueños personales y normalmente están afanados y tratan de usar de peldaños la cabeza de otros. Y normalmente esas personas, cuando alguien les estorba, se vuelven enemigos acérrimos de aquel que se interpone en el camino, aquel que fragiliza su imagen. Pero cuando alguien va a ser levantado de parte de Dios, quizás ni está buscando, no está ni buscando ser el líder de una congregación, no está ni buscando ser el presidente de una nación o un ministro o algo por el estilo, no, está buscando servir a Dios, adorar a Dios, cumplir su voluntad y es fiel en servir a los demás como lo fue David con las ovejas de su padre Isaí. Cuida de los bienes de los demás como si fuesen propios. Simplemente están haciendo tareas rutinarias, pero Dios, que es el juez y mira el corazón, detecta la humildad. La humildad le huele bien a Dios. Los corazones rendidos a Él le huelen bien a Dios. Y Dios se acerca y dice la Biblia que Él es el Altísimo, que Él habita en las alturas, pero que también viene a morar con el espíritu contrito y humillado de los hombres. Así pasó con David. Así que este es un ejemplo de lo que estamos hablando. Pero ojo, el ejemplo principal que tomamos fue de nuestro Señor Jesús. Él, siguiendo lo que dice el pasaje de Filipenses, se dispuso a reconquistar, a redimir el hombre, haciendo la voluntad de Dios, humillándose a sí mismo, tomando forma humana y estando dispuesto en la condición de hombre a ser un esclavo de Dios, a obedecer a Dios y a servir de parte de Dios a los hombres. Nuestro Señor Jesús combate el mal no dejándose ganar por el mal. Él dijo, si yo quisiera, ¿no creen que puedo pedir a Dios miríadas de ángeles, legiones de ángeles? ¿No podría yo juntar multitudes y armar un ejército y dar un golpe contra el imperio romano? Pero mi reino no es de este mundo, mi sistema no es de este mundo. El sistema que yo tengo es
el ser humilde. Esa es la manera de ganarle al orgullo humano. Porque el orgullo fue lo primero que infestó de Satanás al ser humano. El ser humano, la primera mujer, el primer hombre, creyeron a Satanás la mentira de que si obedecían al diablo, iban a ser iguales que Dios. Se iban a enaltecer. Serían lo que el diablo en un momento quiso ser. Seré semejante al Altísimo. Y eso mismo les mintió al ser humano. Y a partir de ahí entraron todas las desgracias de las cuales el mundo ha sido escenario en el día de hoy. Todas las guerras, todo el derramamiento de sangre entre naciones, entre etnias, todo el egoísmo, el sufrimiento, las ambiciones humanas, las envidias familiares, todos los corazones quebrantados, lastimados, las infidelidades, las vidas amargadas, los asesinatos, la infelicidad cotidiana, tiene su origen en el pecado del orgullo. Ese maldito orgullo infernal, sea el propio o sea el de otros, nos ha traído como raza humana a esta condición. Es el orgullo que nos hizo seres inútiles para Dios, por lo cual fue necesario que fuésemos redimidos. Y para ser redimidos, el Señor no podía redimirnos con las mismas armas con que el hombre cayó en el pecado. No seas vencido de lo malo, dice la Biblia, sino vence con el bien el mal. Y el Señor usó este principio. Lo primero que hizo, se preparó para la conquista y la redención del hombre y la reconquista de los reinos de este mundo. Y la manera que lo hizo fue en una dependencia absoluta de Dios, en una obediencia total a Él, vaciándose de sí mismo y siendo lleno del Dios Todopoderoso. Nuestra comprensión de estas cosas nos lleva al punto de ver cuán importante fue el acto redentor de nuestro Señor. Esa terrible naturaleza diabólica del orgullo, de la autoexaltación, de la soberbia, de la vanidad, del enaltecimiento, eso que está tan arraigado en el ser humano, era incapaz de poder hacer que el hombre fuese redimido por sí mismo. Por eso necesitamos un Salvador, manso y humilde de corazón. Y la Biblia dice a través del apóstol Pablo, si ustedes quieren vencer como Jesús venció, si quieren cumplir los planes de Dios, si quieren ser un instrumento de bendición para mucha gente, si quieren estar en los lugares de autoridad acá y más allá, en el más allá, pues entonces deben de tener el mismo sentir, la misma regla, la misma perspectiva que tuvo Cristo Jesús. La Escritura dice a través del apóstol Pedro, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo, porque a veces parece que no vale la pena que uno busque la humildad y la obediencia a Dios. Pero dice el apóstol Pedro, a su debido tiempo, Él los levantará con honores. Ahora, ese Cristo humilde quiere ayudarnos para que nosotros logremos lo que Él logró. Él no dice solamente, imítenme a mí, sean como yo. No. Él dice, si tú abres tu corazón, yo puedo venir a encarnarme una vez más en ti. Vendré a ti a través de mi espíritu, haré morada en ti. Y desde dentro tuyo, así como a través del pecado, Satanás viene a ti para hacerte altivo, arrogante, narcisista, megalómano, teómano, maniático de creerte Dios. Así, si tú abres tu corazón en humillación, en arrepentimiento, yo vendré a tu corazón y te ayudaré a vivir una vida como yo viví en esta tierra. Cuando ese Cristo que venció la muerte y que ya conoce en la práctica, conoce empíricamente cómo funciona esto. Cuando ese Cristo viene a morar a tu vida y a tu corazón,
van a haber dos cosas que tú vas a reconocer. Lo primero es tu fragilidad humana. El salmista decía, sepa yo cuán frágil soy. Te vas a dar cuenta qué poca cosa es el ser humano. El salmista decía, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, cuando veo todo el universo creado en una noche estrellada, yo digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? O para que pienses o te acuerdes de los hijos de los hombres. Estoy parafraseando el mensaje. Tan pequeño que somos, tan absurdo que es la soberbia y la prepotencia humana. Te vas a dar cuenta cuán miserable es nuestra condición. También te vas a dar cuenta de cuánta misericordia ha tenido Dios contigo en recibirte y en perdonarte, a pesar de la miseria con patas que eres y que soy. Y lo segundo que vas a reconocer también es que si hay algo bueno, lo puso Él en ti. El apóstol Pablo dice, ¿de qué te jactas? ¿De qué te agrandas? ¿De qué te tiras de number one? Traducido al español rioplatense. ¿De qué te agrandas? ¿De qué te jactas de lo que tienes como si no lo hubieras recibido? Aquí está una clave de la humildad. Cuando hay algo que funciona bien, no te saques cartel. Te vas a dar cuenta que el Espíritu de Cristo te dice, hijo, eso lo puse yo en tu vida, para que tú seas un instrumento de bendición para otros. No te jactes de tus habilidades, no te jactes de tus dones, no te jactes de tus bienes, porque nada tienes si no lo has recibido primero del Padre Celestial. Y por último, ese Cristo humilde y amado, que venció la muerte y que Dios le ha dado un nombre sobre todo nombre. Tercero, te va a dar el ejemplo para una vida mansa y humilde de corazón. Mateo capítulo 11, verso 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Óigame bien, la mansedumbre y la humildad se aprenden del ejemplo de Cristo. Y Él te va a enseñar a caminar, a hablar y a actuar de forma humilde. Y después promete también en el Salmo 25:9, guiar a los humildes para que siempre hagan lo correcto. Les enseñará el camino por donde deben de andar. Y en Proverbios 11:2 el Señor dice, el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. O sea, las buenas decisiones, el andar en el camino correcto, el tener un corazón sabio, tiene que estar precedido de la humildad. Así que después que Jesús logra hacer en ti que aprendas mansedumbre y humildad, porque siempre antes de la humildad se precede la mansedumbre, donde hay griteríos, prepotencia, deshonra, actos y palabras malvadas e hirientes, ahí no le sigue la soberbia, no le sigue la humildad, lo que sigue es la soberbia. Pero siempre que hay mansedumbre, hay humildad. Y siempre que hay humildad, hay guía de Dios. Y siempre que hay humildad, hay sabiduría de Dios para hacer lo correcto. Hay muchos lugares que Dios quiere llenar en este año que comienza. Hay muchos lugares donde Dios quiere poner a sus hijos y a sus hijas. No es común para Dios encontrar hombres y mujeres humildes de corazón. No. Aún los que ya están en algunos lugares, ya Dios los está soportando, porque están agrandaditos como alpargata mojada. Y si están ahí es porque todavía Dios no ha hallado a alguien como David a sus pies, dispuesto a obedecerle para ponerlo en los lugares de los Saúles. Aún si un día comenzaste humilde y Dios te puso en un lugar de honor, consérvate en humildad,
porque solo la humildad puede conservarte en la honra que Dios te ha dado. Si te has vuelto un prepotente, si tú eres de esas mujeres que todos los vecinos conocen tus griteríos, tus maledicencias, tus maldiciones, tus gritos, tus prepotencias, si te has vuelto un tirano ministerial, si te has vuelto un sabelotodo, de manera que no aceptas buenas razones como Nabal, un personaje que aparece en la Biblia, entonces es tiempo de que te arrepientas también y que vuelvas a la humildad del principio, porque Dios examina los corazones de todos y Él quiere hallar humildes para levantar y especialmente para cambiar a aquellos soberbios que ya lo tienen hasta acá, con sus actos, con sus hechos, con sus palabras. Oramos. Señor, yo he hablado tu palabra, he soltado las semillas de justicia en corazones que hoy están escuchando tu palabra. Ahora, Señor, queremos aprender de ti, a ser mansos y humildes de corazón, despojados, vaciados de nosotros mismos para ser llenos y controlados por ti. Perdona nuestros orgullos, nuestras altiveces, nuestras manías, nuestro narcisismo, la autopromoción, la autoexaltación. Señor, cerramos, cancelamos, ponemos candado hoy a la sección prensa, relaciones públicas y propaganda de nosotros mismos. Queremos ser llenos del espíritu de ese Cristo, humilde y manso, de ese carácter del Cordero, Señor, que habitó entre los hombres y nos dejó claramente delineado la forma con que nosotros nos debemos conducir. Haya pues, Señor, en nosotros el mismo sentir de tu Hijo amado y que seamos dignos representantes de Él. De modo, Señor, que cada día tomemos la toalla y el lebrillo para servirte a ti y servir a nuestro prójimo. Gracias, Padre. Yo espero que al predicar esta palabra, tú toques la mente y el corazón de cada uno y hagas esa obra, extraña obra, que yo no puedo hacer ni nadie puede hacer, sino tu palabra revelada que viene al corazón, que cambia la mente, que transforma el entendimiento y que da nuevos corazones, Señor, a la vida de los que nos están escuchando. Solo tú puedes dar vida eterna en esta hora, un nuevo nacimiento. Solo tú puedes dar señales inequívocas de que esta palabra ha sido dada por ti a través de tu servidor, Señor. Solo tú puedes hacer señales en los cuerpos, en el alma y en el espíritu. Solo tú puedes hacer señales a medida que dan pasos de humildad, mostrándole cómo tú quieres honrar a tu pueblo. Solo tú, oh Dios. Ahora los encomiendo a esta palabra de tu gracia, que tiene el poder para transformarlos. Y ruego, Dios, que al tiempo yo pueda ver con gozo, junto contigo, el resultado de este mensaje, de este día y de esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, qué felicidad estar a través de ustedes, a través de las redes sociales, a través de la radio. Damos gracias a Dios por todos estos medios y nos alegramos y tenemos fuerte deseo de vernos prontamente. Así que estemos atentos. Ahora vamos a prepararnos para tomar la Santa Cena, porque cada vez que preparamos la Santa Cena, lo hacemos en memoria del Señor, de su muerte y su resurrección por todos nosotros. Así que con este corazón nos disponemos a adorar a Dios y a prepararnos con los símbolos del pan y del vino que seguramente ustedes, los que ya han sido bautizados y no están en pecados conscientes, en pecados que ustedes saben que deshonran al Señor, a ellos yo no les aconsejo que tomen la Santa Cena. Primero arreglen su relación con Dios, arreglen su situación y después venga y participe de la comunión. No queremos que nadie tome indignamente
de la Santa Cena y le sea por juicio. Así que con temor reverente nos preparamos para tomar la Santa Cena con todos aquellos que están en esta hora mirándonos y que tienen limpia conciencia ante Dios de que todos sus pecados han sido perdonados y que no están en pecados reiterativos y conscientes. Dice 1 Corintios capítulo 11, verso 20, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y le dice: cuando vosotros os reunís, no es para comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Óigame, escúcheme bien lo que dice este pasaje, ¿no? Eran desordenados los corintios, no les daba vergüenza, parecería que hacían como una especie de tenedor libre, donde cada uno tenía que ir y tomar su cena, y se adelantaban, y algunos iban y comían y se tomaban todo el vino y se embriagaban, ¿no? Es una cosa realmente poco creíble, ¿no?, que pasen esas cosas. Bueno, pero eso pasaba con los corintios. Dice: pues no tenéis casas en que comáis y viváis, y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? No, en esto no los alabo. Esto es para vergüenza y para humillación lo que están haciendo a la iglesia del Señor y a los hermanos. Y dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que las bebieres en memoria de mí. En 2 versículos el apóstol Pablo dice: en memoria de mí. El pan partido es mi cuerpo entregado por ustedes, en memoria de mí. El vino en la copa es mi sangre, la sangre del nuevo pacto. Cada vez que lo hagan, háganlo en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Cuando nos ven haciendo esto, la gente que no conoce a Dios, lo que estamos haciendo es anunciando que un día Cristo murió por nuestros pecados. Cristo se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo, de esclavo, obedeció a Dios, al punto de morir como un criminal, para llevar sobre sí mismo el castigo de nuestros pecados, para cargar con nuestras culpas. Él pagó en nuestro lugar con su cuerpo y su sangre lo que nosotros tendríamos que haber pagado. Él padeció como un pecador porque nosotros fuimos pecadores. Conozco a varios padres que muchas veces han tenido que salir a pagar las deudas que le han dejado a sus hijos. Ellos se sacrificaron, trabajaron con mucho esfuerzo, con esmeros, lograron tener un ahorro quizás para los tiempos de necesidad, o algunos no tenían el ahorro y tuvieron que salir a pedir dinero prestado porque el hijo o la hija se había metido en deudas y no tenía para pagar. Y los estaban buscando porque a veces cuando no se pagan las deudas a ciertas personas, probablemente lo encuentren en un ajuste de cuentas, pagan con la vida. Y en algunos casos, por estafa, pueden ir hasta presos. Entonces esos padres salieron desesperados a asumir sobre ellos la carga y a pagar el precio de esa deuda. Algo parecido pasó con nosotros. Dios nos ha creado y se mantuvo fiel a nosotros como Padre y Creador, aun cuando nosotros le fallamos, le desobedecimos, pecamos y merecíamos la muerte eterna.
preparada para el diablo y sus ángeles, un infierno. Pero el Señor salió al cruce a pagar nuestra deuda. cuánto amor el del Señor. Por eso cada vez que nosotros tenemos pan y vino, la muerte del Señor estamos anunciando. Y esto haremos hasta que Él nos lleve consigo. Él ha prometido llevarnos a un lugar donde Él está, preparar un lugar para que nosotros estemos eternamente con Él. Así que participemos del pan, por favor. Lo bendecimos al pan y bendecimos la copa, y en su nombre participamos, y la muerte del Señor Jesús por la humanidad anunciamos hasta que Él venga. Asimismo tomamos la copa en su nombre. Gracias, Señor. Renueva la comunión, la fortaleza espiritual de todo tu pueblo que ha participado de la Santa Cena. Dios mío, por lo que tú hiciste en la cruz, sana los cuerpos enfermos, venda los corazones quebrantados, restaura y fortalece a los débiles, liberta del pecado, Señor, a los que han caído en la trampa de la esclavitud del pecado, los que han caído en la tentación. Salva, sana y libera, y da nuevas fuerzas a tu pueblo para que te alabe y te sirva. Mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga. Ha sido un gustazo estar con ustedes este domingo. Nos reencontramos, si Dios lo permite, el que viene, y estemos atentos a todas las informaciones que van a surgir en la semana para saber cuándo volvemos con nuestras reuniones presenciales. Será hasta la próxima. Este es un nuevo tiempo, tiempo de celebrar. La mesa está servida, ven y ocupa tu lugar. El Rey ya está llegando, Él quiere verte aquí. Palabras para el alma, Él desea compartir. Ven a postrarte en su presencia, ven a su mesa a disfrutar, ven a habitar con tu familia, casa de abundancia y paz. Ven a postrarte en su presencia, ven a su mesa a disfrutar, ven a habitar con tu familia. El Rey te invita a su casa real. Este es un nuevo tiempo, tiempo de celebrar. La mesa está servida, ven y ocupa tu lugar. El Rey está llegando.